Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien de salud, que se estén cuidando, que estén siguiendo las indicaciones sanitarias. Bueno, pues justo en el contexto de la contingencia que se desató por el virus COVID-19, pues tomé la decisión de pues hacer una serie de charlas que les puedan servir a los estudiantes de Teoría Política 3 de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana, de la licenciatura de Ciencia Política, digamos como pues complemento, como guía de lectura de los textos que hemos venido acordando que van a estudiar durante estos días de cuarentena. La charla de hoy la voy a dedicar a una introducción al pensamiento de Marx, este, que pues viene a ser la tercera unidad de nuestro curso. Comenzamos con el pensamiento político de Kant, continuamos con el pensamiento político de Hegel y bueno, pues hoy vamos a hablar de Marx. Yo les había enviado una cápsula de 5 minutos nada más que grabé hace algunos meses sobre el pensamiento de Marx, pero pues es como sumamente escueta para los fines del curso. Entonces la idea es que yo pueda ir subiendo pues otros videos que vayan complementando y tratando con mayor profundidad algunos temas. Los videos pues no pueden durar más de 15 minutos, entonces pues seguramente tendré que elaborar varios. Bueno, Marx es un filósofo alemán del siglo XIX, nace en la ciudad de Treveris en 1818, muere en 1883. Este, es un pensador que ha sido pues muy debatido, muy discutido, sumamente polémico. A mí me gusta utilizar la imagen de que quizá junto con Cristo ha sido de los pensadores que después de muertos han dado pues cantidad de batallas. Al nombre de Marx pues se han generado cantidad de partidos políticos, fue bandera de movimientos sociales, en nombre de Marx se hicieron también revoluciones, organizaciones, es decir, es un pensador que fue sumamente vital desde el siglo XIX, prácticamente su pensamiento recorre cantidad de sucesos a lo largo del siglo XX y a la fecha pues es un pensador que seguimos rescatando, entre otras cosas para tratar de entender los fundamentos de lo que es la civilización capitalista en la que todavía nos encontramos. Marx es un pensador sumamente prolífico, eh, fue un hombre muy, muy culto, manejaba distintas lenguas, manejaba bien el latín, el griego, obviamente su lengua natal que es el alemán, pero también pues sabía inglés, francés, estudió incluso español para leer a Cervantes, el Quijote. Es decir, fue un hombre que pues escribió muchísimo, pero además tuvo pues una vida, podríamos decir, de cierta militancia política. Este, una de, digamos, podríamos pensar de los pilares de su pensamiento es pues el binomio que él percibía debía existir entre la teoría y la praxis. Es decir, la razón de ser, de explicarse las cosas en el mundo, no tienen otro motivo que el poder transformar aquello que de alguna manera no contribuye a la plenitud de la vida humana. Es muy conocida la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach. Feuerbach era un pensador contemporáneo de Marx, materialista, que de alguna manera pues resultaba algo polémico, sobre todo por las ideas que tenía
alrededor de la religión y de Dios. Feuerbach, por poner un ejemplo, decía que era más fácil que los seres humanos pues pensásemos que nosotros construimos una idea de Dios para explicarnos aquello que de otra manera no hemos podido explicar, a pensar que Dios nos creó a nosotros. Esto último es muy difícil de constatar, no se puede demostrar, es un acto de fe, mientras lo primero tendría pues un cierto razonamiento lógico. Bueno, pues Marx, al estudiar a Feuerbach, desarrolló pues una serie de tesis sobre el pensamiento de este autor, y en la octava tesis dice Marx: los filósofos han interpretado de diversas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, a Marx lo que le preocupaba era que su pensamiento contribuyera a modificar pues, las condiciones de miseria, de esclavitud, de explotación, de desigualdad, de faltas de libertad que existía en la sociedad de su tiempo. De hecho, el primer texto que les dejé leer para comenzar a revisar el pensamiento de este filósofo alemán fue pues un ensayito que Marx desarrolla a los 17 años, y que algún biógrafo logró rescatar. Se trata de una especie como de examen de bachillerato en donde se les pide que reflexionen los criterios que debería de tener un joven al elegir su profesión. Es decir, cuando un joven de 17, 18 años tiene que tomar la decisión de qué estudiar, en qué tendría que pensar. Y es un ensayo sumamente rico, a pesar de su brevedad en términos de extensión, pero es sumamente rico porque nos deja ver el pensamiento de un joven que ya de alguna manera tenía el germen del pensamiento crítico. Esto es, eh, cuando Marx se pregunta sobre los criterios que deben de orientar a un estudiante para ver qué va a hacer de su vida, a qué le va a dedicar los siguientes años, dice Marx, pues de entrada debe de ser una decisión donde la persona sea muy sincera consigo mismo, donde el estudiante de alguna manera evalúe cuáles son pues, sus gustos, qué le apasiona, porque estudiar algo que pues no nos satisface, que nos da flojera, que simplemente que no nos gusta, pues es más sencillo que genere frustración que un buen porvenir. Al menos eso Marx lo subrayaba. Y entonces, bueno, Marx plantea que un estudiante también debe tomar en cuenta sus habilidades, sus destrezas. Eh, Dice, no está de más que el estudiante, pues de pronto pida un consejo a aquellas personas que considere una autoridad, este, aquellas que generen un influjo sobre su formación, sobre su persona, pueden ser los padres, los tutores, los abuelos, en fin. Pero algo bien importante que Marx destaca es que al elegir una profesión tenemos que tomar en cuenta que formamos parte de una sociedad, es decir, que no tendría que ser una decisión meramente egoísta, sino una decisión que tuviera en el horizonte cómo podemos contribuir al desarrollo no solamente de nuestra persona, sino también de los demás. Y esto, pues por supuesto que tiene su lógica, porque en la medida en que dentro de una sociedad las personas se desarrollen adecuadamente a nivel personal, pues van a estar en condiciones también de ver por los demás, de construir relaciones armónicas, eh, de vínculos éticos, en fin. Entonces, bueno, Marx dice que un estudiante tendría que considerar no solamente en qué es bueno, sino en qué le puede aportar a la sociedad de la que forma parte. Entonces, por ejemplo, no sé, hay ciertas carreras como la medicina, como el derecho, eh, que evidentemente hacen explícito una labor por los demás. En el caso del médico, por la salud de los otros. En el caso
del estudioso de las leyes, pues por los recursos para defender derechos. Pero si nosotros lo analizamos más detenidamente, desde cualquier disciplina, desde cualquier ámbito del conocimiento, nosotros le podemos aportar a la humanidad. Eh, entonces, bueno, es conmovedor ver cómo pues este jovencito, Karl Marx, desde que ya tenía 17 años, pues tiene un pensamiento crítico que le está permitiendo pensar que el conocimiento debe de contribuir a modificar las condiciones de desigualdad que impiden que todos los seres humanos tengan una vida plena, que vivan una vida digna. Eh, bueno, este primer texto yo les pedí que lo reflexionaran para ver qué tanto eco hace hoy día dentro de sus decisiones, dentro de sus vidas. Yo me pregunto si ustedes cuando tomaron la decisión de estudiar ciencia política y administración urbana, les pasó por la cabeza estos eh, elementos que Marx nos está ofreciendo, o si tomaron otro tipo de criterios, pero de cualquier manera, sea una u otra la situación, me parece que las reflexiones de Marx nos dejan hoy que pensar. Hoy que pensar en el sentido de nuestras decisiones, de nuestro porvenir, pero también en el sentido de cuál es el papel social que en la actualidad desempeña el conocimiento. Muy bien, bueno, voy a dejar aquí esta primera cápsula y posteriormente en una segunda, pues desarrollaré el tema del trabajo enajenado, que es una idea que Marx va a reflexionar en un texto, en un conjunto de apuntes que se llaman Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844. Entonces, vayan leyendo ese apartado, el trabajo enajenado, y lo comentaré en una segunda charla. Gracias.